Hola, buenos días. Bueno, les voy a hablar de la historia de la cirugía de catarata. Bueno, ¿cómo describían los primeros, entre comillas, oftalmólogos, curanderos, barberos, idóneos a la catarata? Ellos veían solamente una coloración blanca o café con leche en la pupila y, y pensaban que era un humor, un líquido que bajaba del cerebro y que era independiente del cristalino, porque pensaban que el cristalino estaba en el centro del ojo. Ahora, este concepto que se originó en la India y fue llevado a Grecia, especialmente a la Escuela de Medicina de Alejandría, que fue creada la ciudad de Alejandría por Alejandro de Macedonia, Alejandro Magno. Eh, También los griegos, que Alejandro Magno esparció un poco los conocimientos que él en su invasión de toda la Eurasia cosechó, le nombraban a la catarata hipoquisis y más tarde el término fue traducido a sufusio. Los médicos árabes la llamaban nuselelma, que quería decir caída de agua. Y después fue evolucionando en el tiempo y Constantino el Africano, que era un monje, traductor de escritos árabes al latín, ya en el medioevo tardío, la llamó catarata, término con el cual hasta la actualidad se sigue utilizando. Sumeria, donde nace la historia. ¿Por qué nace la historia? Porque estos pueblos, bastante extraños en el sentido de que habían logrado un grado de conocimientos muy superior a todos los pueblos que los rodeaban, habían desarrollado un método de escritura, la famosa escritura cuneiforme, que se realizaba en tabletas de arcilla, y a partir de esas tabletas se pudo documentar todos los hechos históricos, porque la historia empieza cuando hay documentos que certifiquen lo que sucedió en esa época. Por eso comienza la historia en Sumeria. Estos pueblos, ya les dije que habían logrado un alto grado de conocimientos, construcción de canales, construcción de pirámides que se llamaban sigurat porque eran todas de ladrillo, porque no tenían piedras para construirlas como los egipcios. Tenían conocimientos también de la rueda y por supuesto fueron los primeros que trabajaron el cobre, aunque ellos no lo tenían, lo traían de otros lugares y se han encontrado instrumentos de cobre que podían haber sido también para realización de algún tipo de cirugía. Y estos pueblos tenían mucha relación con el Valle del Indo, que está hacia el este, y alguna relación también luego con los semitas y con los pueblos egipcios. En este lugar, entre los ríos Tigris y Éufrates, se desarrollaron muchas ciudades-estados y una de ellas muy importante fue Babilonia, los jardines colgantes de Babilonia, todos lo habrán escuchado hablar. En Babilonia hubo un rey que se llamó Hammurabi entre 1730 y 1685 a.C., que había instaurado un código de comportamiento en todo sentido, de todas las actividades sociales y todo lo que una sociedad puede realizar. Y en el artículo 15 de su código se refería a las prácticas médicas, ¿no? Entonces decía que si un médico lleva a cabo una operación mayor o cura un ojo enfermo,
le pagarán 10 monedas de plata, y si el paciente es un hombre libre, pagará por su consulta al médico 5 monedas de plata. Y si es esclavo, su amo pagará por este servicio 2 monedas de plata. Pero si el paciente perdiera un ojo o la vida durante la operación, la mano derecha del médico será cortada. Y el paciente, si el paciente es un esclavo o era un esclavo, el médico deberá reponer un esclavo nuevo al amo si se muere. Es decir, no existían los abogados de mala praxis, pero el código era bastante extremo. De ahí nace el ojo por ojo. Así que, bueno, em, también, como les dije, en el Valle del Indus, o del Indo, en las fronteras de la India, eh, también se empezó o hubo documentos que hablaban de la realización de la cirugía del coaching o del abatimiento del cristalino, que fue la primera técnica. Esto está documentado en un tratado de medicina que se llamaba Uttara Tranta de Susruta Samnita, Tratados de Anatomía y Cirugía. Ahí se describe el método de reclinación usado por un médico noble cirujano hindú Susruta, que es bastante conocido, quien vivió alrededor de 1000 años antes de Cristo. Es decir, ya en esa época entonces ya tenemos algún documento que certifica que la cirugía de catarata se hacía. Eh, eh, en Egipto se encontraron agujas, sondas de cobre en el año 1900 en la tumba del rey Kasekewi, en Abidos, que es un lugar de una antigua población donde hay bastantes tumbas de la época del 2700 antes de Cristo. Ahí la estatuita esa es el rey del nombre difícil, Kasekewi. Y también cerca del Cairo, en las pirámides de Saqqara, que quizás ustedes oyeron hablar porque son pirámides que son muy antiguas, son distintas de las pirámides de Keops, que son, digamos, bastante lisas, sino que tienen unas escalinatas muy pronunciadas y son similares a los sigurat que tenían los sumerios. Se ve que es algo que lo han heredado, lo han copiado. Y ahí hay una tumba de Scar, uno de los médicos de la dinastía Sesta, donde se encontraron también una serie de jeroglíficos que mostraban alguna cosa relacionada con la cirugía de catarata y utensilios también para cirugía que los encontraron dentro de la tumba. Eh, los árabes eh, fueron precursores en las técnicas de cirugía, porque habían descrito la técnica de la succión, no solo el declinamiento, sino cuando la catarata era blanda, los árabes habían pensado que la podían aspirar y habían diseñado un tubito de cristal muy finito que lo introducían a través de una incisión en la cámara anterior y evidentemente rompían la cápsula y aspiraban con una jeringa o con la boca, no sé, eso no lo tengo muy claro, el líquido del cristalino. Otro procedimiento de succión que se debe al cirujano Anmar al-Mausili, que también hacía el abatimiento de la catarata y 1000 años antes de Cristo diseñó un nuevo método para tratarla que hacía una succión de la catarata a través de una aguja metálica hueca trifacitada, es decir, con la misma aguja que punzaba, ahí aspiraba la catarata, como si fueran estos trócares que se usan ahora para la vitrectomía, algo así debía ser. Y bueno, desde el siglo XII hasta el siglo XVI, cuando la literatura médica moderna empezó a escribirse en Europa, las grandes figuras de los médicos árabes
como Al-Razi, Rasés o Ibn Sina Avicena, que era muy conocido, fueron elevados al mismo nivel de consideración que Hipócrates o Galeno. Es decir, durante mucho tiempo, y durante la época fundamentalmente de la Inquisición, la época medieval, la época del oscurantismo, obviamente todo lo árabe era diabólico, ¿no? Entonces no prosperaban los conocimientos que podían llegar desde las tierras de los árabes. Entonces eso generó que se siguiera con estos métodos del abatimiento y de la reclinación durante mucho tiempo en Europa. En Egipto, en el viejo reino de Egipto, se han encontrado en la tumba de Ibwi, 1200 a.C., un probable médico o curandero o brujo, parece pelado, parece un alienígena en realidad, realiza alguna intervención sobre el ojo. Ahora, no se sabe si el personaje este le está operando la catarata o le está sacando un cuerpo extraño o depilándole una pestaña. Pero obviamente que algún tipo de actividad médica se hacía también en Egipto y se encontraron también, como ya vimos, todos esos elementos. Y la importancia de Alejandro Magno, que fue un general macedonio que siempre los griegos y los persias se vivían peleando. Eh, a- Estaban separados por el estrecho de Bósforo y bueno, a veces atacaban los persas, a veces atacaban los griegos. Pero cuando llegó este muchachito, muy joven, eh, pero un gran guerrero, un estratega terrible, logra conquistar prácticamente todo el Asia Menor. Empieza por Turquía y sigue hasta la India, hasta el valle del Indo, y además funda ciudades y expande y difunde todas las técnicas médicas y científicas que va encontrando, porque en general era un general que no destruía, no arrasaba las ciudades, sino que respetaba, una vez que vencía a los ejércitos, respetaba la población y trataba de que siguieran con su modo de vida y obviamente dejaba a alguien de su confianza para que las administrase. Y este hombre también llegó a Egipto y fundó el pueblo, la ciudad de Alejandría, y donde estaba, porque se quemó la biblioteca de Alejandría, que tenía textos que eran realmente impresionantes y que se perdió todo eso, ¿no? Bueno, y este hombre fue el que de alguna manera desparramó un montón de conocimientos por toda este triángulo de Egipto, Grecia, Irak y la India. ¿Y cómo eran las técnicas quirúrgicas? Bueno, había técnicas de abatimiento en las cataratas semiduras, decisión y aspiración en las cataratas blandas, como ya les hablé de los árabes, y decisión y fractura en las medias o cuando se rompía la cápsula anterior y quedaban restos dentro de la cámara anterior, bueno, los tenían que de alguna forma sacarlos. Si los mandaban al vitrio, ellos pensaban que era mejor al vitrio, pero tenían también un montón de problemas. Lo que pasa es que ya del vitrio era difícil sacarlos. Este, Ahora, ¿cuál era la diferencia de las técnicas? Bueno, la decisión era una punción de la catarata, de romper la cápsula, como cuando hacemos nosotros la blanco punción de nuestro amigo Ariel Blanco, y después todo ese suero blanco que llena el cristalino se aspiraba y si había algún resto más duro se trataba de sacar a través de una incisión. El abatimiento movía hacia atrás y el cristalino, bueno, quedaba a veces agarrado de la zónula o otras veces quedaba directamente
este, flotando en la cavidad vítrea, ¿no? Y el instrumental quirúrgico, bueno, acá se ven un montón de variedades que eran de los árabes, de los griegos, de los medievales, de los romanos, etcétera. Son estiletes, ganchos, cucharitas, retractores de párpados, agujas, y, y en lugares muy primitivos se ha descrito que por ejemplo, en África, en algunas tribus africanas, todavía al día de hoy, en Yemen, se hacen reclinamientos y coaching, que es lo que hacían en aquella época, con espinas de cactus, de alguna cactácea, o con espinas de las acacia negras, que son muy comunes las acacias negras acá en la Argentina. Son esos árboles que tienen unas espinas terribles en el tronco por todos lados, muy finitas y perfectas. Y muchos de estos aparatos, fíjense que tienen topes, tienen como unas bolitas en la parte terminal, para que cuando entraban dentro de la cámara anterior se frenara el estilete para no destruir ni el iris ni hacer ningún zafarrancho ahí adentro del ojo. Por ejemplo, en las espinas le hacían una arandelita con algodón para hacerlo como tope. Y es más, un cirujano alemán ganó un premio del Film Festival en Estados Unidos porque viajó al África y entrevistó a un curandero o un brujo en una tribu que le mostró cómo se hacía una cirugía de abatimiento y lo filmó. Era muy gracioso porque terminó de operarlo y se paró a 3 metros y le movía las manos a ver si el paciente veía los movimientos de las manos del médico a 3 metros. Eso, contar toda esa historia le valió un premio, pero lo importante es saber que todavía en algunos lugares se hace ese método. ¿Cómo se posicionaban el médico, el barbero, el paciente? Generalmente se sentaban uno enfrente del otro, con la espalda del médico hacia el sol y la cara del paciente hacia el sol, que era lo importante para tener una muy buena iluminación. Y aparte le decían al paciente que fijara el sol y se hacía el coaching entrando de costado, le sostenían la cabeza y los brazos, los ataban para evitar que el paciente se moviese. Pues se hacía todo sin anestesia, era bastante cruento, ¿no? Pero bueno, era lo que había. Las complicaciones, por supuesto, eran bastante importantes, infecciones de R, uveitis, que llevaban muchísimas veces a la ceguera, es decir, la gente seguía sin ver después de la operación, o veía por un tiempo y después dejaba de ver. Aquí hay un dibujo de la época donde en la parte superior, hacia la derecha, hay la cara de un personaje que es Jack Taylor, que es un curandero, médico, entre comillas, oftalmólogo, hijo de un cirujano que había sido educado en el Royal School of Medicine en Londres y que había aprendido algo acerca de la cirugía de ocular. Y lo que lo hace famoso fue que este muchacho, John Taylor, dejó ciego a dos personajes de la música, que eran Bach y Händel. Los operó primero a uno y después al otro, y los dos quedaron ciegos. Este hombre había sido nombrado caballero, chevalier, por Jorge III, porque se ve que le hizo algún servicio, porque tampoco, obviamente, algo sabría hacer, o lo embaucó, pero el tema es que había sido nombrado caballero, entonces él utilizaba ese nombramiento para hacerse propaganda como que hasta era el oftalmólogo del Papa en ese momento. Y cuenta la historia que al principio, cuando se estableció en el pueblo donde nació, a los pocos meses le quemaron la casa por las atrocidades que hizo.
Está bien, no hacía una técnica que tenía mucho éxito, pero evidentemente sería bastante especial este hombre. Entonces decidió montar un quirófano ambulante, digamos así, con un carro, una carroza, y ser itinerante por los pueblos, donde le juntaban unos días antes los pacientes, él iba, operaba, y después se iba, y claro, de esa manera no lo podían, no lo podían matar ni quemarle nada porque él se iba. Entonces cuentan que, por ejemplo, hacía una cirugía de estrabismo que les cortaba un poquito la conjuntiva y les tapaba el otro ojo. Entonces, al tapar el otro ojo, el ojo operado estaba derecho y le decía que por 7 días no lo destape. Cuando él se iba, había que destaparlo. Y cuando lo destapaba, el hombre seguía, o la mujer seguía, o el chico, con el ojo torcido, pero él ya estaba lejos. Es decir, era bastante pícaro. Así que bueno, de alguna manera trascendió en la historia por lo pícaro, no por lo capaz, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Entonces el pobre Bach y el pobre Händel sufrieron de sus habilidades. Bueno, esto ya se los conté me olvidé de pasar de la diapositiva, pero bueno, ya está. Y ahora vamos a analizar un poco que todo esto que les conté fueron casi 7 siglos por un camino equivocado, porque evidentemente esta no fue la técnica que sobrevivió. Era una técnica simple el abatimiento de la catarata y se usó hasta casi el siglo XVIII. Y como les dije, en África, en Yemen también se usó. Pero es un método peligroso y no tiene ninguna efectividad. Pero esto sucedió porque evidentemente la iglesia seguramente no dejó que otras técnicas que son precursoras como la aspiración de lo que es actualmente la facomulsificación no avanzaran ya en aquella época por un tema de prejuicios. Este, Ahora, en 1747, siglo XVIII, Jacques Daviel describe la técnica extracapsular, que la técnica extracapsular de alguna manera siguió hasta nuestros tiempos, es decir, realmente fue una técnica que cambió la cirugía de catarata, porque empezó a tener muchas menos complicaciones. ¿Y cómo fue que Jack Devil lo describió? Porque unos años antes había dos cirujanos, Saint-Yves, 1700, y Dupetit, 1708, em, haciendo una técnica de abatimiento, eh, eh, tuvieron que sacar restos que le habían quedado y entonces hicieron una incisión inferior en la córnea, extrayeron todos esos rectos y bueno, y solucionaron esa complicación. Y eso se ve que lo publicaron o Daviel se enteró y se le ocurrió que podía directamente no hacer el abatimiento, sino que hacer la técnica de extracción del cristalino directamente de entrada, entrando por hora 6 con una incisión importante y sacar el cristalino. Esto lo describió entre 1745 y 1746 y empieza a hacerse famoso porque los resultados eran completamente diferentes. Eh, Daviel hacía una incisión casi, como se ve ahí en el cuadrito, este, de 3/4, de 70% de la circunferencia, es decir, 260 grados, 170 grados, inferior en hora 6. Y claro, como el paciente, cuando quería mirar para abajo, se le subía el ojo, le venía bárbaro estar operando al lado de abajo. Él hacía una incisión, ahí se ve en el dibujo, ahora se las describo.
Después lo sucedieron unos cuantos oftalmólogos, cirujanos, y fueron cambiando las incisiones, eh, unas en las, y habrá 12 más grandes, más chicas, bueno, fueron todas distintos, pero la técnica en sí siempre fue la misma, temporal. Vamos a ver cómo era la técnica. Había diseñado cuchillos hechos en acero, marfil. Tenía una forma, un cuchillete triangular que existió. Yo creo que se usaba al principio también para hacer incisiones. Y se hacía una incisión en la parte inferior, y después se prolongaba la incisión con dos tijeras romas, 2/3 de la circunferencia, con una espátula de oro, plata o acero, reclinaba, sostenía la córnea para mantenerla elevada, y con una lanceta más pequeña, que se sigue denominando aguja, para abrir la cápsula anterior, y después con una cucharita de oro, plata o acero para extraer el núcleo del cristalino, y unas pinzas dentadas para remover los restos membranosos que podían quedar. Esa era la técnica. Em, Tras abrir la cápsula anterior y dislocar la catarata con la cucharilla, el cirujano presionaba levemente con los dedos sobre la parte inferior del globo ocular, teniendo cuidado de no ejercer demasiada presión para evitar la ruptura de la cápsula posterior y la consiguiente salida de vitrio. Finalmente, el cirujano reponía el iris, la pupila, porque generalmente tenía una hernia de iris, eh, y el ojo lo lavaban con una esponjita en agua tibia, mezclada con vino, claro, por el alcohol, y se colocaba un vendaje oclusivo. Esa era la técnica de Daviel, que revolucionó el mundo oftalmológico. ¿Y qué pasa? Después de Daviel viene von Graf, que bueno, es un nombre conocido en la oftalmología porque diseñó un montón de instrumentos, que a él se le ocurrió, en vez de hacer la incisión por hora 6, con un cuchillete que se llama de von Graf, que era muy finito, que todavía en alguna caja de cirugía debe existir, hacía una punción de hora C, de 0 a 180 horizontal, y después lo deslizaba hacia arriba, y cuando salía tomaba también un poco de conjuntiva para hacer un colgajo conjuntival. De esa manera, bueno, hacía toda la extracción al mejor estilo de Daviel, pero el éxito de esta técnica, que había llegado a un momento que estaba operando 50 cataratas semanales y con 90% de éxito, era que la conjuntiva protegía la herida, entonces tenían menos infecciones. La presentó en un congreso en París y en Heidelberg en Alemania, y se difundió, y bajaron las endoftalmitis de un 10% a un 2, un 3%. Ahora en las clínicas, las estadísticas internacionales son 3 por 1000. Fíjense que hemos avanzado algo o menos, depende de los países. La aparición de la técnica de Greff contribuyó mucho a que la gente dejara los oftalmólogos dejaran de hacer la técnica del abatimiento, porque esta evidentemente, al disminuir las complicaciones, uno la aprendía y bueno, iba a tener más pacientes. Pero hay otra cosa que revolucionó la cirugía, que son la aparición de las primeras suturas y las anestesias generales con éter. Esto fue una ocurrencia aparentemente de este Henry Willard Williams, 1821-1895, y era un norteamericano que se le ocurrió suturar la incisión luego de hacer una técnica de von Graeff, colocaba un punto en hora 12 con hilo de seda que sacaba de los guantes de seda. ¿eh? Y además, este hombre fue el primero en utilizar en forma rutinaria la anestesia con éter.
en la cirugía de catarata. La anestesia con éter, yo la llegué a ver hacer hace muchos años en un hospital, em, que se hacía como un colador, con algodón sobre la boca y la nariz del paciente, como una mascarita, y se le tiraban las gotitas de éter y el paciente iba respirando a través de ese colador con gasa y algodón y se iba durmiendo. Había que tener mucha precisión con la cantidad de gotas que se le ponía, pero bueno, así se hacía la anestesia general con éter. Creo que se llamaba anestesia a la reina, una cosa así, pero bueno, no recuerdo bien eso de cómo se llamaba. Y otra cosa importante fue un tal Lister que trabajaba cercano a Pasteur y ya Pasteur había definido todo el tema de los microorganismos y de la putrefacción que producían y empieza a introducir el tema de la antisepsia en Glasgow, en Escocia, y usaba el ácido carbólico, que es el fenol, que en realidad es un alcohol. Entonces rociaba con una solución de este producto tanto la herida como el instrumental quirúrgico también, las manos del cirujano, los paños que se utilizaban para hacer los campos quirúrgicos y también contribuye a una radical reducción del número de muertes por infecciones postquirúrgicas, ¿no? Y eso que se aplicaba para la cirugía general se empezó a aplicar también para la cirugía eh, oftalmológica. Bueno, paralelamente al éxito de la cirugía extracapsular, empieza otra corriente en España, un tal Cayetano del Toro y Cuarteliers, que había escrito sobre oftalmología, unas crónicas oftalmológicas, era aparentemente un personaje importante, un tratado de las enfermedades de los ojos y de sus accesorios, y describe todas las técnicas de cirugía que él hacía, este, y empieza a preconizar la posibilidad de extraer el cristalino in toto, se llamaba, en forma completa, sin romperlo, no como el extracapsular que lo rompíamos, no, sin romperlo. Eso realmente trajo una revolución porque realmente ahí se ve cómo era la técnica, hacía la incisión lineal de von Greff, que era entrando horizontal, salía hacia la 12, y después con unas maniobras de contrapresión y sosteniendo la córnea con una pincita, tomaba la cápsula del cristalino y se ayudándose con otros instrumentales, lo iba tratando de mover lateralmente hasta sacarlo. Eso fue importante porque, por otro lado, también se ve que los ojos así no tenían problemas con la opacidad de la cápsula que tenían los médicos que hacían la cirugía extracapsular. Entonces mucha gente este, comenzó a inclinarse por hacer cirugía intracapsular. Es más, yo empecé en el Lagleise en 1979 con cirugía intracapsular. Durante 2 o 3 años, o por lo menos 2 años, hice cirugía intracapsular. Y bueno, después volvió la extracapsular, pero se los vamos diciendo de a poquito. Distintos avances de la intracapsular, gancho de estrabismo para presionar, para hacer esas maniobras de presión y contrapresión, lo describió Henry Smith, una pinza capsular para tomar la cápsula, Hermann Knapp en 1900, la anestesia retrovulvar, Anton Elgin en 1928, y Barraquer había diseñado, que yo eso lo llegué a usar, era como una perita que hacía vacío y tenía en la punta
una copita, entonces uno la apoyaba sobre el cristalino y hacía succión, entonces en vez de agarrarlo con una pinza que uno podía llegar a romper la cápsula, esto era más suave y podía llegar a movilizar el cristalino hacia los laterales hasta que se soltaba y lo sacaba detrás del iris. Eso lo hizo Barraquer en 1917. Seda virgen, bien finita, 50 micras. La sonulolicina, que era la alfia-quimiotripsina, también lo usé yo. Se rociaba, una vez que se abría la cámara anterior, con una jeringuita bajo el iris, se tiraba un poquito de este líquido con alfa-quimiotripsina que de alguna manera digería un poco la sónula, entonces se soltaba más fácil y no se rompía, porque el problema acá era que no se rompía, era totalmente diferente a la extracapsular, que la rompían a propósito, no, había que sacarlo entero, si se rompía era un drama. Bueno, después, otra cosa que usé es la crioextracción. Lo inventó este polaco Tadeusz Karałowicz, que era una puntita de acero que estaba adherida a un mango de plástico por el cual circulaba en la parte interna un gas que producía una temperatura de congelamiento en la punta. Entonces cuando uno la apoyaba sobre el cristalino se adhería al cristalino y uno hacía los mismos movimientos laterales para soltarlo y lo sacaba. No había que tocar, obviamente, la córnea. Siempre un ayudante con una sutura puesta en la córnea la mantenía levantada para no, si no apoyaba el crío en la córnea, no dejaba una célula endotelial viva, ¿no? Así que bueno, pero eso también lo usé bastante, el crioextractor. Y después, en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, al famoso Sir Harold Ridley, pues lo nombraron Caballero de la Reina, diseñó el primer lente de PMMA en forma de disco, que lo colocó sobre la cápsula posterior en un paciente, y bueno, eso fue la patada inicial para que después se hicieran otros diseños de lentes intraoculares. Este hombre se inspiró en los pilotos de la Fuerza Aérea Inglesa que eran heridos por esquirlas de los parabrisas de los Spitfire, los aviones, y los parabrisas eran de PMMA, y entonces se dieron cuenta que era un material bien tolerado en el ojo, y entonces por eso utilizó ese material para fabricar el primer lente. Lo siguió su discípulo Peter Choice, que diseñó otro lente PMMA que se llamó Marx 9, que bueno, era bastante conocido. Y paralelamente también empezaron a aparecer los primeros microscopios SAIS que contribuyeron a realizar una cirugía en la cual uno podía ver más detalles y trabajar de una mejor manera. Este fue el primer lente que lo fabricó Rainer, un disco que era un disco y que se ponía en la cámara posterior. Se luxaban los lentes, después hubo lentes que se clicaban en el iris, eran lentes de cámara anterior. Bueno, montones de modelos que fueron evolucionando, que traían complicaciones, pero bueno, fue el aprendizaje en la prueba y error y el diseño que llevó hasta los lentes de la actualidad. Y en algún momento de los años 70 y pico, empezó también una nueva movida a raíz de todos estos lentes y de los problemas que tenían los lentes de cámara anterior. Entonces se empezó a desarrollar de nuevo la técnica extracapsular antigua con algunas mejoras, ¿no? Y que aún se sigue haciendo en pacientes que tienen un cristalino muy duro, que si uno lo somete a una FACO seguramente lo condena después de tener que hacer un trasplante porque le destruye la córnea. Entonces, se hacía, en vez de la capsulorexis continua que se hacía durante la época de la facomulsificación, esta se llamaba canopen o abra latas o en estampilla, porque se hacía con un quistítomo y se iban haciendo pequeños desgarros a lo largo, en forma circular, y se abría la cápsula que quedaba toda con unos flecos. Se hacía una incisión
6, 8, 10 milímetros, depende del tamaño del núcleo, en la córnea esclerocorneal, o de sonrisa invertida. Había distintas técnicas para minimizar el astigmatismo. Y se extraía el núcleo con ANSA en una maniobra de presión y contrapresión, que seguramente la habrán visto varias veces esta técnica, aunque es antigua, pero es la que se sigue usando cuando no se puede sacar el cristalino por facomulsificación. Se hacía un lavado y aspiración de masas manual con cánula de doble vía, en una canulita que la manejábamos con una jeringa en una vía y en la otra vía un suerito que irrigaba. Entonces íbamos aspirando todo el fondo de saco y sacábamos todas las masas. Y después se implantaba el lente donde se podía. En el saco capsular, que como estaba todo flecado, a veces entraba una pata en el saco y la otra quedaba en el sulcus, y bueno, había unos tilts que producían algún astigmatismo originados en la inclinación del lente. Y empezamos a usar seda virgen al principio y luego nylon 10 ceros para suturar las heridas. Eso es una técnica que todavía se realiza. Bueno, después esa técnica se mejoró con las incisiones esclerares tunelizadas más chicas y se trataba de achicar el tamaño lo máximo posible. Bueno, se hacía la capsulotomía, como dijimos, con canopen o quistítomo, la maniobra, la doble vía, bueno, todo lo que les dije. Era más o menos similar. Desde 1958, Charles Kellman, siendo residente en el Wilms Eye Hospital, tuvo la idea y la voluntad de extraer la catarata por una pequeña incisión. Y en 1967 publica su primer trabajo sobre la técnica en la American Journal of Ophthalmology, y transcurrieron ya 9 años de múltiples y variados intentos para lograr realizar una cirugía en forma bastante aceptable. Y dicen que la primera FACO que se hizo en España duró casi 4 horas y se necesitaron apoyos externos para sostener la pieza de mano, que era bastante pesada. Y después, en 1967, cuando está empezando a verse el tema de la cirugía extracapsular, por el tema de las complicaciones de los lentes de cámara anterior con el tiempo, Charles Kellman empieza a probar distintos métodos para poder destruir el cristalino y aspirarlo, intraocular, es decir, métodos intraoculares por una incisión pequeña. Hasta que en un momento, por algún motivo, tuvo que dicen que tenía que dar una charla en un congreso y que quiso estar bien presentado, entonces se fue a hacer una limpieza de los dientes a su odontólogo, y cuando vio cómo le limpiaban con ultrasonido, como con una hidrolavadora de ultrasonido, le sacaban todo el sarro de los dientes, pensó: eso es lo que necesito yo para destruir un cristalino. Y bueno, después de probar y probar, diseñó el primer facomulsificador que se llamó Cavitron, que era un aparato que parecía un freezer más o menos. La técnica, obviamente, evolucionó porque las primeras cirugías dejaban la córnea bastante alterada. Entonces después aparecieron los primeros viscoelásticos para proteger el endotelio. Y lo que trajo un gran avance fue el diseño de la capsulorhexis circular continua, para terminar con todos esos flequitos que quedaban en la cápsula. Que eso fue una presentación conjunta entre Gimbel y Thomas Neuhann, que son dos cirujanos, todavía son vigentes, muy importantes, en el año 1990. Eso cambió realmente las técnicas que siguieron a la facomulsificación, las técnicas de divide y reinarás, las técnicas de flip, las técnicas de crack, las técnicas de faco, de prefaco, todo lo que se hace en la actualidad, que ustedes verán diversos cirujanos que cada cual hace la técnica que más le gusta.
los lentes plegables sin sutura, incisión sin sutura, los lentes tóricos multifocales y bueno, el femtoláser para realizar incisiones capsulorhexis perfectas, centradas y digamos ablandamiento o múltiple cortes del núcleo para poder sacarlo con mayor facilidad. Bueno, eso es la historia de la cirugía de la catarata hasta la actualidad. Es mucho más, hay muchos más detalles si ustedes quieren indagar, porque es muy divertido leer todo eso. Acá les dejo esta bibliografía donde pueden encontrar trabajos que son, donde tienen muchísimos más detalles. Pero bueno, esto es más que nada comprender la historia ayuda también a entender el presente y el futuro. Así que bueno, muchas gracias. Aquí tienen mi mail. Yo no se las pude dar personalmente, esto está grabado, pero tuve que viajar, así que bueno, cualquier cosa me pueden mandar un mail. Muchas gracias y hasta luego.